Perfecto, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a tener esta plática que es el conocimiento de la NOM, ¿sí? Seguramente muchos de nosotros ya sabemos muchas cosas, vamos a tratar de aclarar algunas otras, ¿sí? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes y a la doctora María de los Ángeles y Lizeth Aguilar. Ok, entonces, ¿sí les dijeron que va a haber un examen? No, entonces hay que poner mucha atención. Ok, bueno, aquí está un poco de lo que hacemos. Estamos en una consultoría y nosotros nos dedicamos a apoyar y dinamizar empresas a partir de todos los procesos administrativos, operativos, financieros, y el día de hoy vamos a compartir un poco de lo que hemos visto a lo largo de nuestro caminar con respecto a la norma, ¿sí? Entonces, pues siéntanse todos bienvenidos. Si tienen alguna duda, por favor nos pueden compartir. Bueno, gracias. Ok, ¿qué sería lo que estaríamos revisando el día de hoy? La norma es muy extensa, el tiempo que tenemos es corto, entonces básicamente los objetivos que vamos a revisar el día de hoy son los que veremos aquí. Conocer el alcance de la norma y sus fases, identificar los factores de riesgo, es decir, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Clarificar qué se necesita identificar, analizar y prevenir cuando yo estoy a cargo de la gestión del talento humano, si yo soy el empresario, si yo estoy en recursos humanos o si yo colaboro de alguna manera con personal. Sí que tengo que yo identificar, analizar y prevenir. Posteriormente conoceremos las obligaciones del patrón. ¿Quiénes de ustedes son patrones? ¿Quiénes de ustedes son jefes o están a cargo de personal? Ok, muy bien. También conoceremos las obligaciones del trabajador y identificaremos los beneficios de la norma, ¿sí? Y de la aplicación de programas de prevención. Ok, ¿todos estamos de acuerdo? Es el alcance que todos... Ok, muy bien. Entonces empezamos, le voy a otorgar la palabra a Angie. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los antecedentes. Hay personas que, bueno, hemos visto una discusión en las redes. Algunos creen que esto es mera moda, otros creen que es más de lo mismo. Bueno, lo primero es la norma oficial mexicana 035 no es nueva. Se empieza a crear en el año 2016. Bueno, esto es gracias a la Organización Internacional del Trabajo, quien da a conocer información sobre los factores de riesgo psicosociales. En otros países ya se había prestado atención a esto. Entonces, hay empresas mexicanas que por la influencia, por ser transnacionales o por esta preocupación de llevar bienestar a sus trabajadores, ya habían estado trabajando. Entonces, lo que intenta la norma oficial mexicana 035 es que las empresas a partir de 15 trabajadores también puedan detectar estos factores de riesgo. ¿Puedes poner por favor la siguiente? Entonces dice, colocando al centro de trabajo como una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo el mejor lugar para prevenirlos y actuar sobre ellos con el fin de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Entonces vamos a ver más adelante mitos, vamos a ver algunos malos entendidos, algunas malas interpretaciones de la norma. De hecho, nos tocó leer cientos de artículos para poder preparar esta presentación y veíamos que hasta en la prensa habían denunciado algunos de los artículos como la estresante norma oficial mexicana 035. Y bueno, lo que nosotros intentamos es, no hay por qué estresarnos, vamos a ver que no es nada del otro mundo empezar a prevenir y vamos a ver cómo puede traer beneficios. Bueno, también dentro de los antecedentes, la que sigue por favor. Bueno, se impulsa el proyecto de la norma en el año 2016. Se publica en el Diario Oficial de la Federación en octubre del 2018 y entonces es cuando dice que a partir de ese momento iba a pasar un año para que se volviera obligatoria la primera fase y 2 años para que se vuelva obligatoria la segunda fase, que ahorita vamos a ver un lado y el otro. ¿La que sigue? Bueno, entra en vigor la etapa de prevención, que ese es el 23 de octubre, que es lo que ya estamos obligados, y a partir del 23 de octubre del 2020 vamos a llevar a cabo la etapa de control. Entonces ahorita les vamos a explicar cómo son esos famosos cuestionarios, esas guías, cuáles son las que tenemos que empezar a trabajar ahora, que tienen que ver con la parte de la prevención, cómo vamos a informar, cómo vamos a involucrar a todos nuestros colaboradores, vamos a ver las obligaciones de unos y otros, y luego vamos a ver qué es lo que nos toca para el próximo año.
Y bueno, el objetivo de esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y entonces vamos a ver que no tienen que llevar todo un espectáculo, ni tienen que estar llevando programas de hacer ejercicio y determinadas cosas. Eso se va a adaptar de acuerdo con lo que ustedes primero diagnostiquen, y después a partir de ahí se va a ver qué es lo que realmente se necesita. También es imposible desaparecer el estrés. Eso es algo que es parte de los mitos. No crean que vamos ahora a tener puros centros como de meditación o dedicados a casi al evitar todos. Esos son de los malos entendidos. Porque hay patrones que hemos visto que entran en pánico. Y bueno, entonces ahora en lugar de trabajar nos vamos a dedicar a estar haciendo yoga, ejercicio. No, o sea, se va a seguir trabajando. Pero vamos a detectar qué factores sí son de riesgo, cuáles los podemos prevenir. Y además son cosas que hasta ustedes les van a facilitar la vida. Creo que no es agradable para nadie que de repente nos pongan un periodicazo porque ya se detectó un caso de acoso laboral o un caso de acoso sexual. Entonces a ninguna empresa creo que le gusta eso. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta norma les va a dar, por ejemplo, los lineamientos para que ustedes sepan cómo detectarlos a tiempo y evitar que se vaya a convertir esto en un problema después que se vuelve inmanejable. Igual mismo, creo que a nadie le va a gustar ver que alguno de sus trabajadores ahí fallezca en el centro de trabajo porque estaba demasiado presionado y porque llevaba días sin dormir. Entonces, esas son las cosas que realmente vamos a detectar, vamos a evitar y a tomar conciencia, y también vamos a responsabilizar al trabajador, porque no todo le corresponde al patrón, también parte le corresponde es como una responsabilidad compartida. Ok, gracias. Ok, ¿quién el día de hoy inició con un leve nivel de estrés? Ok, muy bien. ¿5%? ¿10%? ¿Un poquito más? Ok. Bueno, como ya lo decía la doctora Ángeles, el estrés es inevitable. Entonces, la norma es una iniciativa que debemos de tomarla todos los que somos empresarios, todos los que trabajamos en un lugar de trabajo, como una muy buena proyecto, ¿sí? Este es solamente el inicio de un gran proyecto para ver las unidades o centros de trabajo de otra manera. Nosotros hemos gestado nuestros equipos de trabajo de una forma tradicional. De hecho, se nos ha hecho muy natural el ver a todos estresados, ¿sí? No es lo mismo vernos en la mañana, ¿sí? 9 de la mañana, te encuentras con tu compañero de trabajo 10 de la noche, bueno, si es que se van muy tarde, 5 de la tarde, no es lo mismo, ¿sí? Entonces hemos visto de manera muy natural el estrés, el burnout, el cansancio crónico. Sin embargo, estos factores de riesgo tienen que medirse y tienen que gestionarse de otra manera, ¿sí? No hay cuerpo que lo pueda tolerar. Entonces, bueno, aquí lo que hace la norma es reforzar este reglamento. ¿Quién de ustedes ya conoce el reglamento de seguridad y salud? ¿No? Ok. Todas las empresas tienen un reglamento a los que son que tienen que normarse, y este reglamento pues obviamente ya tiene muchos años. Lo que hace la norma es reforzar que el artículo 43 pueda darse o pueda gestionarse de la mejor manera. Entonces dice, ok, ya existe un reglamento de seguridad y salud, ahora lo que vamos a hacer con la norma es facilitar el que tú puedas cumplirlo, ¿sí? Entonces, bueno, el artículo 43 habla de los factores de riesgo psicosocial. ¿Quién de ustedes, me dijeron que era un grupo muy participativo, quién de ustedes me dice qué entiende por factor de riesgo psicosocial? Una idea o un ejemplo. Algo que ponga algo que te genera algún conflicto emocional o alguna reacción emocional, puede ser de un trabajador a causa de algún evento que ya ocurrió. Totalmente. Es cualquier factor de las condiciones del trabajo mismo o de la organización en el trabajo que genere efectos
fisiológicos o psicológicos, ¿sí? Y a estos le llamaremos estresores, ¿sí? Que vienen un poquito más adelante. Entonces, estos factores de riesgo psicosocial tienen que ser, primero que nada, identificados para que puedan ser gestionados. Después tenemos que, a través de lo que ya comentaba la doctora, se van a hacer ciertos cuestionarios a algunos de los trabajadores para poder detectar quién de los trabajadores ha tenido situaciones traumáticas o eventos de violencia laboral, ¿sí? Porque ellos necesitan gestar todo su seguimiento de otra manera. Y después nosotros, a partir de ese diagnóstico, como lo decía la doctora, no podemos hacer nosotros programas estándar, ¿sí? Una empresa simplemente por el tamaño, por el giro, hay empresas que trabajan de noche, otras de día, entonces esto es un traje hecho a la medida, entonces acertadamente la norma así lo maneja. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos medidas preventivas y se hacen exámenes adicionales, es decir, cuando nosotros vamos al médico, pues hay análisis generales, pero hay otros más específicos. Lo mismo lo maneja la norma y bueno, se tiene que informar a los trabajadores y llevar registros. Todo esto ya existía y está en el artículo 43. La norma lo que hace es facilitar que este artículo se pueda cumplir. Muchas gracias, Angie. Bien, ahora vamos a ver parte del alcance de la norma oficial 035. Las empresas tienen obligación jurídica, eso es lo que lo va a hacer obligatorio para empresas que tengan a partir de 15 trabajadores. Y esto es, las empresas tienen la obligación jurídica de proteger en el lugar de trabajo la salud y la seguridad de sus empleados. Tal como nosotros íbamos a la escuela y éramos niños. En el momento en que nosotros entrábamos en la institución, la escuela debe de velar por nuestra seguridad y protección. Lo mismo ahora nosotros como los patrones tenemos que velar también por que en el lugar de trabajo haya protección y tenemos que también tener mucho cuidado con su salud y con su seguridad. Esto pareciera obvio, pero bueno, vamos viendo que a veces las empresas van creciendo y van perdiendo de vista ciertos factores, ciertas áreas, y entonces es fácil que empiecen a tener ciertos problemas. Entonces, en un primer momento, lo que a mí me tocaba leer es de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puso mucho énfasis para la prevención de accidentes en el lugar de trabajo, y ahí ya hay logros. También se hizo mucho énfasis para la prevención de enfermedades físicas, pero entonces ahora nos toca la etapa, y bueno, ¿qué pasa con la parte de la salud mental? De ahí viene esta parte de lo psicosocial, tomando en cuenta que el ser humano tiene varias dimensiones y que no solamente somos meramente cuerpo o como unas máquinas de trabajo, también sentimos, también tenemos otras cosas importantes en nuestras vidas más allá que el trabajo. Entonces, para esto viene esta norma. Entonces, la norma oficial 035 especifica que es aplicable para todos los centros de trabajo en todo el territorio mexicano. Estos tienen que ser evaluados, analizados y contar con programas de prevención de forma individual. Entonces, la norma clasifica los centros de trabajo y el cumplimiento de la misma por trabajo. Menos de 15 trabajadores, esos no están en este momento obligados. A partir de 15 sí, también va a ser una clasificación de lo que se le va a obligar a los que tienen de entre 16 y 50 trabajadores y para aquellos que tienen más de 50 trabajadores. Para empresas que tienen muchos colaboradores no se va a aplicar el cuestionario a todo el personal. Hay fórmulas que les va a permitir sacar una muestra representativa y todo eso viene especificado en la misma norma. Ok, bueno, vamos a una parte muy interesante que son los mitos que se han dado con respecto a la norma. Ya vimos lo que sí cubre la norma. La norma lo que nos hace es facilitar el cumplimiento del artículo 43, ¿sí? Y nos dice que tenemos que identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y generar entornos de trabajo favorables, ¿sí? Entornos de trabajo favorables son todos aquellos que propician toda la productividad, la eficiencia, la salud del trabajador. Ok, entonces vamos ¿quién de ustedes, vamos a checar si más o menos estudiaron antes de venir, mito o realidad, ¿sale? ¿Quién de ustedes piensa que es un mito que mide el estrés, que la norma mide el estrés?
¿O quién ustedes? Mito, piensan que es un mito. ¿Los demás pensamos que es realidad? ¿Sí? Ok, bueno, pues no, es un mito. No mide el estrés. Los cuestionarios que facilita la norma no miden el estrés, ¿sí? Simplemente identifican los factores psicosociales de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo viene obviamente el estrés crónico y muchos niveles de estrés, como ya lo mencionaba la doctora. Entonces, ese es un mito, ¿vale? Siguiente mito, son pruebas psicológicas. Eso es algo que ha dado mucho miedo. Sabemos que todos en nuestra vida, sobre todo si nos vamos desde las teorías psicoanalíticas, prácticamente nadie la libra. Por una infancia muy feliz que hayas tenido, la vida te golpea. Pierdes cosas, pierdes seres queridos, pierdes la mascota, a veces tienes dinero, a veces lo pierdes, o sea, nos van pasando cosas. Entonces es casi imposible ser unos seres elevados, ni las personas que nos dedicamos a la salud mental. Pero de hecho es hasta un poco difícil poder medir lo que es normal de lo anormal. Si bien hay psicólogos que se dedican a esta parte de la psicometría y sí hay test de personalidad y hay test que nos pueden ayudar a detectar si hay algún trastorno psicológico, si hay algún trastorno de la personalidad, esto no está dentro de los alcances de esta norma, porque de hecho no sería ético. O sea, desde ahí, o sea, un psicólogo, de hecho una prueba psicológica no la puede manejar cualquiera. Eso es primero, incluso me atrevería a decir, ni todos los psicólogos. Hay hasta especializaciones. Entre nosotros mismos tenemos detectados quienes son buenos para eso. Las pruebas son carísimas, no cualquiera las puede manejar, tienen que estar validadas, porque a veces nos encontramos que hay pruebas que se hacen en Europa y no pueden venirse a aplicar a México. Incluso hemos detectado problemas hasta en el vocabulario que se utiliza. Puede ser que una prueba la entiendan muy bien los morelianos y si la aplico en el sur, puede ser que no se entienda bien el vocabulario y desde ahí ya vamos a tener un gran margen de error. Entonces, parte de esta norma no es ver si estás trastornado o no estás trastornado, ni te va a decir eres un histérico, narcisista, o tú tienes trastorno límite de la personalidad, o eres bipolar, nada de eso. Y eso también va a dar mucha tranquilidad y eso es algo que tenemos que informar también a nuestros colaboradores, porque viene el miedo de, van a descubrir que estoy deprimido y que estoy tomando antidepresivos, estoy tomando ansiolíticos, nada de eso. Eso no es parte de los alcances. Imagínense si aplicaran esto de los antidepresivos en países nórdicos, casi todos toman por el tema de clima. Entonces, afortunadamente eso no lo mide, ¿sí? Y bueno, otro mito, realidad, ¿esta norma está a favor del trabajador? ¿Quién dice que sí? Okay. ¿Quién dice que está a favor del empresario? Está a favor de los dos. Es una norma que favorece ambas partes. Muchos empresarios en algún momento tuvieron un poco de resistencia al pensar que era otra norma y regulación que venía a generar un poco más de estrés como gestores de empresas. No es así. Se ven beneficiados tanto los trabajadores como los empresarios y directores de las empresas. Mis trabajadores se pueden ausentar por estrés. Eso es otro de los miedos que existen por parte de los patrones, que ahora vayan a utilizar esto como un pretexto para ausentarse. Es mito. Esta norma no le va a quitar la facultad al Instituto Mexicano del Seguro Social o en su defecto al ISSSTE de hacer las valoraciones y quien sea quien dé las incapacidades cuando exista algo que es competencia de esas instituciones. No es por eso. De ninguna manera. Nosotros nuestra única obligación que tenemos es detectar los factores, volver los lugares de trabajo seguros, que existan ambientes laborales sanos, pero hay muchos factores de estrés que no están relacionados exclusivamente en el trabajo. Tenemos factores de estrés que son externos y bueno, ciertamente es indudable que el estrés nos puede llegar a incapacitar, sobre todo cuando este se ha vuelto crónico, pero no va a ser utilizada esta norma como el pretexto para que ahora las personas se tomen días de incapacidad. Para esto van a seguir trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes son los únicos capacitados para poder dar las incapacidades y quienes van a evaluar. Ok. ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna incapacidad por estrés? ¿No? ¿No aún? Ok, muy bien. Otro mito.
La PRONAVE es igual a la norma 035. En 2015, de 2015 a 2018, hubo un programa nacional que beneficiaba el entorno laboral. Entonces fue como una primera iniciativa, sin embargo no es lo mismo, ¿sí? Es independiente de la norma, entonces se puede tomar como referencia, sí, pero no es lo mismo. Eso. Y bueno, con eso estaríamos... ¿Y se debe contratar un psicólogo en la empresa? La respuesta es no. Es otro de los mitos. No tiene que haber un psicólogo, de hecho ustedes no tienen que meter nuevos colaboradores para poder ejercer la norma oficial 035. Tampoco están obligados a contratar consultores externos. Pueden ustedes llevar a cabo la norma con el mismo personal que ya tienen. Es probable que sí, que algunos se puedan sentir más cómodos si tienen la ayuda de algún externo, pero no es obligatorio. También hay algo que hay que aclarar, no existen certificaciones para eso. Sabemos que hay certificaciones para muchísimas cosas, pero todavía no existe ninguna. Y también hemos visto de cómo hay muchas empresas que se han aprovechado como de este pánico que genera, de los van a multar y entonces es momento. No hay por qué hacerlo. Nadie le cae mal programas de bienestar, los famosos programas wellness. Qué bueno que lo hagan, eso habla muy bien de las empresas, pero hay que especificar que eso no es parte del alcance de la norma oficial 035. Es decir, no tienen la intención de hacerlos gastar. Una pregunta. Por decir, alguna empresa que no tenga nada que ver con el área de la salud, el gerente o administrador pudiera estar capacitado para realizar esas evaluaciones y ya llevarlas con un especialista para poder detectar esos factores, o cómo se llevaría a cabo. Hasta donde nosotros tenemos entendido es de que los cuestionarios están hechos para que los aplique un psicólogo. Pero nada te obliga a que tengas que contratarlo, es decir, no está dentro de las facultades. Lo que te van a venir a ti a revisar es que tengas hecho el diagnóstico y que tengas como toda la documentación que te van a pedir en las 2 etapas. Entonces, para este tipo de empresas tendríamos que ver quién es la persona que está al frente. Y entonces, si esta persona no tiene la capacidad para interpretar los cuestionarios, quizás solamente para esta aplicación y para este diagnóstico puedas hacerlo, o quizás puedas ayudarte de alguien. También hay espacios donde la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social está realizando ya capacitaciones, y tenemos espacios como estos del Espacio Emprendedor, precisamente para ayudar a este tipo de empresas, para quienes no tengan como este tipo de personal puedan capacitarse y de alguna manera puedan llevar a cabo pues lo que se les está obligando. Pero eso no implica que tengas que hacerlo, es decir, no te van a multar si tú no compruebas que tienes el psicólogo dentro de la empresa, y en todo caso te puedes acercar a este tipo de organismos públicos, quienes te pueden facilitar los medios o te pueden hacer las recomendaciones pertinentes. No sé si tú quieras agregar algo. Sí, sin embargo es muy importante ser conscientes de que es un tema muy delicado. O sea, aunque los cuestionarios no miden enfermedades mentales, no miden temas psicométricos como lo hacen, por ejemplo, cuando iniciamos una relación laboral en las empresas, sí tienen un componente que tiene que ser diagnosticado y estudiado por especialistas, ¿sí? ¿Quiénes serían los especialistas? Pues los psicólogos industriales y algunos médicos laborales. Ellos son los que pueden identificar esos patrones y esas situaciones que justo nos van a dar a los trabajadores que tienen ciertos riesgos o que han caído en factores de riesgo psicosocial. Entonces, la puedes aplicar, sin embargo, el diagnóstico no puede ser hecho por cualquier persona que no tenga esa formación. Hay otro aspecto de la parte ética. Cuando se realizan este tipo de investigaciones tenemos que salvaguardar el anonimato o la identidad de las personas, de los participantes. Entonces ahora lo recuerdo que hablando con otra consultoría de la Ciudad de México nos decían la preocupación de que por el hecho de pagarle al consultor estaban esperando que les dieran así como nombres y apellidos de quién había contestado los cuestionarios, y decían no, esto no es posible, tenemos que guardar esa información. No podemos saber quién fue lo que contestó y solamente se les va a estar entregando resultados. Esto es lo que apareció y que en conjunto vamos a ver las medidas de prevención y todo lo que pueda llegar a ver. Es como si yo aquí les hago ahorita el cuestionario y les pido casi me pongan nombre y apellidos para saber
cómo están ustedes en sus lugares de trabajo con los factores, y eso luego yo llego y se los doy a su patrón. No sería ético. Entonces, por eso sería como una de las limitantes para que el mismo dueño sea el que recabe la información y haga el diagnóstico. Estaríamos hablando como de subjetividad en la revisión del diagnóstico. No sé si respondo. Sí, ¿hay algún formato ya establecido? Sí, en la misma portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o desde el Diario Oficial de la Federación vienen todos los lineamientos de la norma y ahí vienen las guías. De hecho, en internet puede poner cuestionarios para la norma oficial 035 y se los van a arrojar y le va a arrojar las 3 guías. Bueno, ahora sí vamos un poco más en materia. Los factores de riesgo psicosocial, como ya lo dijimos, son todas aquellas condiciones del trabajo, de su organización o del contenido del trabajo, ¿sí?, que afectan la salud de las personas y que se pueden externar a través de efectos psicológicos y fisiológicos, a los que les llamaremos estresores. Fisiológicos, pues obviamente son todas las los síntomas que se dan a nivel físico, y obviamente los psicológicos, pues obviamente tienen que ver con situaciones mucho menos visibles, pero que sí tienen un efecto y que los vamos a ver más adelante. Vamos a poner varios ejemplos para que quede un poco más claro. Sobre el estrés en el trabajo. Bueno, esto es un cuestionario para hacer como una autoevaluación. Y esto es también para que eso nos ayude a ponernos en el lugar de los colaboradores. Entonces dice, de los 5 o 6 días laborales, ¿cuántos días te estresas por tu carga de trabajo? Supongamos que trabajamos 6 días. ¿Cuántos días llegamos a estar levemente o medianamente estresados? ¿Los 6? ¿Los 7? Ajá. Ok. 5, 4. ¿No? ¿Todo bien? Ok, excelente. ¿Cómo reaccionas cuando estás muy estresado? Y estos ya son ejercicios que tienen que ver con esta parte del manejo de las emociones. Hay muchas teorías, pero una de las muchas teorías nos habla de 3 momentos. ¿Detectas qué es lo que pasa en tu cuerpo, los cambios a nivel fisiológico? Es decir, ¿dónde se siente? Por ejemplo, cuando siento que me desborda el estrés, ¿dónde lo siento? En la cabeza, me duele la cabeza, lo siento en la garganta, lo siento en los puños. ¿Cuáles son los cambios a nivel corporal? Siguiente punto. ¿Qué pensamientos cruzan por tu mente? No voy a acabar, soy un fracasado, estoy trabajando con una bola de puntos suspensivos. ¿Qué es lo que pasa? La tercera parte, ¿cómo lo actúas? O sea, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la conducta? Ahí está a veces el problema, y entonces esto es como parte de lo que, bueno, ahorita vamos a ponerles un video donde vamos a ver algunas personas estresadas en el trabajo. Y la otra es cómo reaccionan tus colaboradores cuando tú estás estresado. Hay muchos cuestionarios desde esta parte de sensibilización para los patrones. ¿Te gustaría que tus seres queridos, tu hijo, tu hija, tu pareja, tu padre o tu madre, no importando la edad que tengan, trabajaran 8 o 16 horas de trabajo diarias? Porque a veces es cuando tenemos los colaboradores, es casi pues para eso les pago. Pero ¿y qué pasa cuando lo cambiamos con un ser querido? ¿Te gusta el hecho de no ver a tus hijos en todo el día porque ellos pasan 16 horas en el trabajo? ¿Te gusta el hecho de no tener tiempo para ni platicar con tu pareja porque esta persona tiene 16 horas de trabajo diarias? Fines de semana o tiene horario de entrada y no de salida, y nunca pueden hacer planes porque nunca sabemos en qué momento va a salir. No se me vayan a deprimir tampoco. No se nos depriman, pero es como parte de. Hay otros cuestionarios que me ha tocado ver en libros de ética donde dice, ¿te gustaría que se supiera lo que tú realizas en tu lugar de trabajo a nivel público, que fuera expuesto en redes sociales? Empresa explotadora o empresa hace tal cosa. Esos son como parte de los cuestionamientos. Esto no es parte de las normas de la norma oficial 035, es como parte de la conciencia, donde a veces es la carga de trabajo y todo es, en lugar de contratar más gente, pues con los que tengo, que los sigan saque y saque y saque y saque y saque, llega un momento en que los vas a acabar exprimiendo.
Y por eso hacemos este tipo de, ¿qué pasa cuando no son tus colaboradores, sino lo vamos a poner en las personas que tú más quieres? Y es cuando vemos, ahí sí alcanzamos a ver que no es tan cómodo ni es tan bonito este estilo de vida. De carga. Y a otra, como toma su tiempo, es más detallada, entonces se queda con menos. Entonces eso hay que cuidarlo mucho, porque a la larga puede llegar a tener problemas. Después vienen las condiciones del trabajo, pues las líneas de producción mecanizadas, tareas monótonas y repetitivas. ¿Sí? Es como todo, ¿sí? Tiene que haber un factor dinámico en la parte laboral, aunque sean las mismas actividades, ¿sí? Tenemos en el trabajo un mix muy interesante, porque tenemos 3 generaciones trabajando en el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Los que somos millennials, no es cierto. Los que son muy chicos y que acaban de salir de la carrera, los que son, por ejemplo, generaciones entre el 80 y 2000, los que son antes de 1980, entonces el perfil de esas generaciones, aunque hagan las mismas actividades, es muy diferente. Entonces nosotros tenemos que estar siempre tratando de ser muy conscientes de que no es lo mismo, ¿sí? Tenemos que generar, aunque sean las mismas actividades, factores que dinamicen nuestro trabajo y hacerlo de otra manera. Ok, y por último, las jornadas laborales, que ya lo habíamos comentado. Muchas veces obviamente tenemos que hacer entregables y no hay descansos, entonces también es un tema que hay que cuidar. El trabajo nunca termina, pero hay que gestionarlo de la mejor manera. No quiere decir que tengas a los trabajadores siempre trabajando la jornada específica. Habrá momentos donde se necesite entregar situaciones, porque es el trabajo y es el beneficio de todos. Sin embargo, se tiene que cuidar la parte de los descansos, ¿sí? Ok. Y en la tercera parte tenemos ya los riesgos, ¿sí? Cuando ya esto está desequilibrado, va a generar un efecto, ¿sí? Y se va a convertir en un riesgo. Angie, ¿quieres comentar? Sí, ahora ya, con los riesgos psicosociales. Tenemos el estrés laboral y económico. Vemos tanto estresa tener mucho trabajo como no tenerlo. Estresa también, por ejemplo, en parte del estrés laboral, que las personas no tengan la seguridad y que se sientan con el alma en un hilo, que no saben si mañana van a seguir conservando el trabajo o no. Sobre todo cuando viene eso de, va a haber recorte de personal y nadie sabe a quién va a ser el próximo expulsado o el siguiente despedido. También viene la parte del estrés económico, cuando no se tienen los recursos suficientes para poder pagar las cuentas o para poder tener lo mínimo indispensable para vivir. Está el problema del burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. Lo suelen padecer más las personas que les toca atender las necesidades de otros seres humanos. Por ejemplo, están los médicos, las enfermeras, trabajadores sociales, los psicólogos, los profesores, pero también les puede dar a otros. Eso es como tema de otra capacitación, pero les puedo decir que después de que se ha estado en constante estrés laboral, se vuelve crónico y llega un momento en que te sientes quemado. Existen escalas que pueden ayudarlos a medir, que no son parte de la norma oficial 035, pero incluso lo pueden encontrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos tienen una escala, está el Malach Burnout Inventory, si no me equivoco ese es el nombre, donde también puede evaluar los diferentes, hay como una clasificación de cuando la persona se siente despersonalizada. Por ejemplo, alguno de mis compañeros de trabajo, profesor, me decía, cuando yo doy la clase ya la doy al aire, porque ya estaba harto de dar clases, o sea, ya estábamos hablando de cerca de 30 años, y entonces en vez de hablarles así, les voy a hablar de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Estos están considerados en esta lista, o sea, el que entendió, me vale, sí. Entonces ya no conecta con las personas. Esa es la parte de la despersonalización. Yo creo que a todos nos ha tocado pedir algún servicio, ir a alguna dependencia y que te toque a alguien que ni siquiera te mira, o como que te ve como un número más y no te ve como una persona. Eso a veces ya estamos hablando de que ya la persona está harta, ya no disfruta de su trabajo, ni pareciera que con las vacaciones, salud o con el fin de semana se va a recuperar nada, regresa y otra vez se vuelve a sentir muy mal, y además ya no tiene como sentido su trabajo.
Porque hay unos que dicen, bueno, es que gracias a mi trabajo estoy cambiando la vida de las personas, estoy ofreciendo bienestar, y ves que ya dicen, ya el trabajo, lo que estoy haciendo, ya no le encuentro sentido, me parece absurdo. Eso es como parte del burnout. Tenemos obviamente otros riesgos psicosociales como las adicciones, el alcohol, las drogas, el tabaco. Por ejemplo, por mi familia, yo estaba muy familiarizada, desafortunadamente, con lo que es el San Lunes. Cuando los trabajadores beben el fin de semana y el lunes no se pueden presentar a trabajar, pues estamos hablando ahí de los riesgos. La parte de las drogas, estamos viendo también con tristeza como hay algunas sustancias que ya no las ven como si fueran nocivas, o sea, como que se está normalizando en algunos segmentos de la población fumar marihuana. ¿Y qué puede pasar? No, ¿qué puede pasar? De que da la casualidad de que no están en sus 5 sentidos y que eso puede generar un accidente de trabajo, entre muchos otros problemas. Y bueno, estoy hablando de una de las cientos de drogas y combinaciones raras que luego pueden llegar a tener. Bueno, el tabaco, también el VIH, SIDA o las enfermedades de transmisión sexual. Algunas empresas luego desconocen qué es lo que pasa en ciertos turnos donde no hay mucha vigilancia. Y llega un momento en que todos se meten con todos. ¿Y qué clase de consecuencias tremendas puede haber para la empresa? O por ejemplo estas famosas fiestas decembrinas donde también es al calor de las copas. ¿Y en qué acaba eso? Violencia laboral, el acoso laboral, el hecho de que cierta persona esté siendo violentada, se le castigue, ya saben, esas malas prácticas que luego existen en algunas empresas. Mobbing y bullying laboral. Esta parte del mobbing es esta parte como más emocional, más grupal, donde hay una persona a la cual todos sutilmente la vamos a estar haciendo que se sienta mal, o vamos a estar como atacando. El bullying, esto viene más desde la parte de las escuelas y suele ser más físico. Ahí sí es como más de golpes o de otro tipo de situaciones. Asuntos de obesidad. ¿Cuántas personas pueden comer a sus horas? ¿Y cuántas personas les da tiempo de desayunar? ¿Cuántas personas les da tiempo de comer? ¿Y qué es lo que comen? ¿Les da tiempo de consumir alimentos de calidad o tienen que consumir lo primero que se les atraviesa? Y además, cuando estamos muy estresados, a veces se nos antojan los peores alimentos porque el cuerpo necesita energía, entonces se nos antoja más lo que tiene alto contenido de grasas o carbohidratos, que es lo que te acaba engordando. O también el hecho de no tener horarios de alimentación también hace que el cuerpo empiece a tener sus reservas, y eso ¿a dónde se nos va a acumular? Bueno, obesidad aquí no viene, pero obviamente diabetes y otras cosas que también se pueden ahí desarrollar. Hoy, por cierto, es el día de la diabetes, hablando de sedentarismo, personas que pasan horas y horas sentadas y que no se mueven, y qué consecuencias graves van a tener para su salud. Y el sueño no reparador. Hay algunos que tienen pocas horas de sueño, pero hay otra cosa peor. Esas pocas horas de sueño, pero además te levantas como si no hubieras dormido nada. Te sientes cansado todo el tiempo. No es ninguna casualidad que ahora existan libros que hablan de la sociedad del cansancio. Se habla de que ahora tenemos las generaciones más agotadas de todos los tiempos, entre muchas otras cosas. Basta. Bueno, a partir de estos riesgos, si esto no se gestiona, se generan estos efectos, son las consecuencias. Y sí, son consecuencias que van a afectar no solo al trabajador, sino también en corto, mediano plazo también a la empresa, ¿sí? Entonces realmente hay un vínculo muy corto que se tiene que cuidar. En el momento que tú cuidas al trabajador, estás cuidando a la empresa. Obviamente aquí están algunos, ya ustedes seguramente los han visualizado en algunos otros momentos, pero es baja de rendimiento laboral, es decir, trabajo las 8 horas, incluso 10 horas, 12, 14, pero no produzco lo mismo, ¿sí? Un cuerpo cansado crónicamente no puede producir lo mismo, ¿sí? No se enfoca igual. Por eso es que en muchos lugares de trabajo, por ejemplo en países europeos, se apagan las luces y se apagan las luces. Por ejemplo, en Brasil hay una legislación, los trabajadores están súper acostumbrados, sean de confianza o sean operativos, 6 de la tarde, no importa que se quede el mundo de cabeza,
se van. Entonces, no tenemos que llegar a esos puntos, ¿sí? Pero sí a saber que el hecho de que tú tengas a un trabajador sentado muchas horas no quiere decir que esté siendo productivo. Es por eso que cada vez se hace más común el tema del home office o la flexibilidad de los horarios, ¿sí? ¿Algunos de ustedes han probado en algún momento trabajar no en sus lugares de trabajo? Es decir, en algún café, en su casa, ¿sí? ¿Les ha resultado? ¿Sí? ¿O se quedaron dormidos? Ok. Hay un proceso para poder hacer home office. No es como el día de hoy, a partir de hoy empiezo a trabajar en casa. Hay un proceso, ¿sí? Porque hay que habituarnos, ¿sí? Hay que generar el hábito y hay que hacerlo de manera eficiente. Insatisfacción del trabajo, es decir, la motivación. Me pagan muy bien, me llevo muy bien con mis colaboradores. Sin embargo, el trabajo, algo sucede con el diseño y características del puesto que ya no me son atractivas, ¿sí? Por eso la empresa siempre tiene que estar cuidando esos talentos, ¿no? Por eso dicen, hay fuga de talentos, sí, pero porque no se cuida esto. Entonces, por eso el área de recursos humanos tiene mucha responsabilidad sobre el visualizar estas situaciones. Obviamente las enfermedades. ¿Ustedes creen que el IMSS y el ISSSTE están contentos con esta norma? No, dicen que no. No. ¿Quién dice que probablemente sí? Ok. Según fuentes cercanas, el IMSS y el ISSSTE son los que estuvieron trabajando muy de cerca con esta propuesta. Entonces, ¿por qué? Porque es insuficiente el recurso para poder atender a tanto trabajador que eventualmente fue creciendo esto hasta llevar a una enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, sí están a favor. Accidentes de trabajo, como ya lo decía la doctora, una persona que no está bien físicamente obviamente descuida, ¿sí? Incluso hasta en tu trayecto, no necesariamente en tu lugar de trabajo, sino en tu trayecto. ¿Cuántas veces no alguno de nosotros nos quedamos dormidos en el semáforo? Esperemos que no, que nada más haya sido yo. Pero por la carga excesiva de trabajo. Entonces, esto hay que cuidarlo. Y obviamente, al generar todo este desgaste, pues genera rotación de trabajo. ¿Cuánto le cuesta a una empresa que un trabajador se nos vaya? ¿Cuánto le cuesta a una empresa que se vaya un trabajador talentoso? ¿Sí? Entonces, son costos que a veces ni siquiera se pueden medir financieramente, ¿sí? Entonces, hay que cuidar, obviamente, el bajar la rotación, el ausentismo, es decir, perdón, no me pude levantar, estoy así. Hay muchas personas que obviamente no pueden ir a trabajar por las situaciones que ya comentamos y obviamente disminuir la prima de riesgo que tanto miedo nos da, ¿verdad? Todos los empresarios tienen que pagar una prima de riesgo, entre más accidentes, más alta la prima y obviamente más se paga, ¿sí? Entonces, hay costos financieros, hay costos emocionales y físicos, ¿sí? Que se dan. Bueno, Ahora sobre los factores de riesgo psicosociales, bueno, ya les hemos hablado bastante, pero estos van a provocar efectos negativos. Entre estos es el primer factor negativo, el efecto negativo va a ser sobre las personas, ya que pueden tener consecuencias psicosomáticas, psicológicas y conductuales, como ya lo vimos en el video que les acabamos de poner. Psicosomáticas, bueno, sabemos que hay muchas enfermedades que tienen su origen en el estrés. Muchos tipos de gastritis, colitis, problemas de la presión arterial, dolores de cabeza, o sea, migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. También nos volvemos más vulnerables a que podamos, atraparnos algún virus, enfermarnos de la gripe, de la influenza, de muchas cosas. Porque cuando estamos muy estresados, pues bueno, nuestro sistema inmunológico no es tan fuerte. También en esta parte psicológica, bueno, ahora sí podemos llegar a desarrollar algún trastorno. Y desde la parte conductual, pues ya vimos cuando la gota derrama el vaso y cuando las personas ya no sienten que no se pueden controlar. De hecho, yo creo que si ellos vieran los videos, los que perdieron el control, yo creo que se desconocerían. Se los digo porque no crean que esto le pasa al vecino, esto a mí nunca me va a pasar, a cualquiera le puede ocurrir. Sobre las organizaciones, bueno, las consecuencias es de que va a haber absentismo, va a haber un declive en la productividad y va a haber pérdida del capital humano.
A veces no se van los más flojos o los que tú quisieras que se van tus mejores colaboradores. Porque ya que son tan buenos, hay demasiada carga para ellos y entonces se van, se truenan. Sobre la sociedad, pues obviamente genera costos médicos, lo que ya les explicaba mi compañera, a veces de que no hay recurso que alcance para atender tantos problemas cuando todo eso se podría llegar a prevenir. Los costos humanos y la pérdida de la competitividad, que es al contrario, algunos creen que van a ser muy competitivos y yo los hago que trabajen más, como si fueran máquinas que nunca se cansan. Las máquinas se descomponen, los seres humanos enfermamos. Y bueno, los riesgos psicosociales pueden afectar potencialmente a todos los sectores productivos, sin excepción alguna, y a todos los niveles de la empresa, desde los niveles operativos hasta los niveles directivos. Ok, esto ya lo vimos en la gráfica pasada. Aquí está mucho más específico cuáles son todos estos riesgos psicosociales: estrés laboral, violencia, acoso laboral, inseguridad contractual. Es decir, no sé si mi trabajo va a continuar, está muy poco claro mi plan de carrera, entonces eso genera mucha angustia también para el trabajador. Sedentarismo, aislamiento, síndrome de burnout o cansancio crónico, y el conflicto familia-trabajo que ya comentaba la doctora, cuando el trabajador solamente tiene su rol como trabajador y descuida la parte de padre, hijo, amigo y obviamente dentro de la sociedad. Ok, los efectos que más se han podido medir son estos que están aquí en los círculos, que son la pérdida de sueño o vigilia. Es decir, hay muchos trabajadores, por ejemplo, hay récords en las instituciones de salud donde todos están medicados porque no pueden dormir sin una pastilla, ¿no?, para poderlo hacer. Trastornos de estrés crónico y postraumático después de una situación, por ejemplo, violencia en el trabajo, algún secuestro, algún robo, alguna situación donde explotó algo en la empresa. Entonces, todo eso genera un estrés postraumático. Incluso, por ejemplo, para todos los que estuvieron en la Ciudad de México, en ciudades donde fueron sismos mucho más fuertes, pues obviamente hay que tratar a los trabajadores porque existe un efecto posterior. Enfermedades que incapacitan, por ejemplo la gripa probablemente puede ser que sí incapacite, ¿sí? No puedes ver, no puedes manejar, no lloran los ojos, entonces hay una escala infinita de enfermedades que pueden llegar a incapacitar. Trastornos de ansiedad y depresión, que en realidad hay cifras muy alarmantes donde existen muchos tipos de depresión y hay depresiones que forman parte de la sociedad, ¿sí? Es decir, el nivel de depresión es bajo, pero forma parte de la sociedad, y entonces poco a poco, les decía, normalizamos estas conductas que no son naturales, no son propias, entonces hay que identificarlas. Accidentes de trabajo e insatisfacción. Todo esto genera un poquito más, ¿sí? Genera obviamente las situaciones en donde impacta ya la empresa. Todos estos verdes van a ser impacto a la empresa. Estos son directamente generados con el trabajador. Los de afuera son generados a la empresa. Bajo rendimiento, ausentismo, rendimiento, prima de riesgo, que ya lo comentábamos. La rotación, una persona que no está a gusto seguramente en algún momento va a decidir salir de la empresa. Entonces, estos son los efectos que obviamente generan problemas para la empresa, ¿sí? Okay. Ahora vienen los ejemplos, ¿sí? Okay. Ya platicamos mucho de eso, pero entonces vamos a ver un ejemplo particular. Bueno, aquí tenemos cuando hay un problema de liderazgo. Entonces, un problema de liderazgo, a lo mejor vamos a ver que hay una falta de comunicación o no hay una comunicación de tipo asertiva. Entonces, esto va a generar estrés laboral, violencia laboral. Esto a su vez va a generar angustia y va a haber rendimiento o ausentismo. Por ejemplo, no le aviso a todos mis trabajadores algo que es importante. Entonces, solamente por medio de radio pasillo se enteran algunos, otros no. Los que se enteran demasiado tarde, o sea, eso era para ayer y todavía no lo han entregado el día de hoy. Eso va a generar mucho estrés, pero también va a generar violencia. Algunos lo hacen como esta parte de te agredo pasivamente no diciéndote. Algunos es, pues tú haces como que no me dices, pues entonces yo tampoco lo hago.
Y entonces ahí empiezan los problemas, viene angustia y vienen problemas de rendimiento y ausentismo. En alguna de las intervenciones que hacía cuando yo empezaba en este medio de la psicología, recuerdo alguna intervención que hicimos en alguna empresa donde nos habían dicho que estaba el ambiente laboral mal y estaban muy divididos como en dos bandos, así como este contra este. Y entonces cuando empezamos a trabajarlo por medio de los grupos de sensibilización, porque estábamos trabajándolo más gestálticamente, aparece que la manzana de la discordia era una computadora. Sí, una tontería así generó todo el problema. ¿A qué se debía? Vamos a suponer que la compañera tiene su computadora, a ella le doy una computadora que no sirve. Entonces, en los momentos en que ellas no estaban en el escritorio, ella aprovechaba y trabajaba en la computadora. Pero desde su punto de vista, ella lo que estaba intentando era entrar en sus archivos y quererle ganar su sitio de trabajo. Entonces, todos sus amigos y aliados en el trabajo veían con muy malos ojos a ella y ella veía con muy malos ojos a este equipo de trabajo incomprensivo que no entendía que ella tenía que hacer su trabajo, pero sin una computadora. Entonces, todos sus amigos creen que todos los de acá son de lo peor y ustedes creen que todos los de acá son los abusivos. Una tontería de esas que se va pasando, o sea, hay gente que se va, gente que entra, pero no habían detectado cuál era el problema. Tan fácil como arréglenle esa computadora o denle siquiera una herramienta de trabajo que pueda funcionar. ¿Cuál es el problema? Ella no comunica. ¿Por qué no lo comunica? Probablemente porque quizás el jefe no escucha, probablemente temía el regaño, el despido. O sea, estamos hablando aquí del problema de liderazgo y de comunicación. Ok, un segundo ejemplo es el diseño del puesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos que esa era estructura? ¿Sí? Si no se cuidaba, generaba una problemática que se podría ir de manera radical. Esto generaba un efecto y un riesgo, un efecto y una consecuencia. Entonces, todo esto que les fuimos mostrando en las 4 rectángulos, ¿sí? Viene aquí. Entonces, los verdes tienen que ver con el efecto individual y al trabajador, y todo lo azul tiene que ver con el entorno y con cómo se genera dentro de la empresa y obviamente la repercusión a la empresa, ¿sí? En este caso, el diseño del puesto, hay una tarea que es muy monótona, que es lo que hace el trabajador, se siente muy pues ya cansado de la misma rutina, genera mucho sedentarismo, falta de participación, falta de motivación. Es un empleado muy creativo. Todos somos creativos, muchachos. Si ustedes creen que no tienen empleados creativos, todos somos creativos por naturaleza, solo hay que gestar el ambiente. Entonces, pues no era una persona creativa, falta de satisfacción y motivación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la persona se fue, ¿sí? Y bueno, esto sucede. Ejemplos como estos tenemos muchísimos, ¿sí? ¿Queda un poco más claro? ¿Sí? Todo lo que podría generar. Entonces es factor de riesgo y consecuencias. Ahora sí, vámonos a las obligaciones. ¿A qué se te obliga la norma oficial mexicana 035? Al patrón. Lo obliga a establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. 2. Tiene la obligación de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Esto nos los van a arrojar esas guías o esos cuestionarios que ya están hechos. 3. Va a identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acondicionamientos traumáticos severos, que eso es como parte de lo que vamos a ver en esa primera etapa. Eso del entorno organizacional y los factores están para la segunda etapa, para el segundo año, pero ahorita vamos a ver esta parte de qué es lo que nos obliga este año y los que siguen. Está obligado a adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, que es lo que ya les hablamos en las diapositivas anteriores. Tiene la obligación de difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre política, medidas adoptadas para combatir las prácticas desfavorables, medidas y acciones de prevención, los mecanismos para presentar quejas, los resultados y las posibles alteraciones a la salud. Sobre este punto es donde me ha tocado dialogar con varios que tienen mucho miedo de que esto vaya a causar una revolución. No se trata de que les vamos a dar herramientas para que ahora se levanten en armas y nos demanden o nos hagan ruido, no. Se trata de que se les pueda dar la confianza de que se puedan detectar a tiempo los problemas y que no nos toque como en el otro. En psicología hemos visto se los voy a explicar cómo se da en las familias. Hay familias que creen que la ropa sucia se lava en casa.
Hay familias que conservan secretos y secretos de familia y entonces hacen hasta lo imposible para que de ahí no salga. ¿Y a esto qué nos lleva? Hasta que llega un momento en que la gota derrama el vaso y tenemos ahí alguno de nuestros miembros que es como el que estalla la bomba. Eso es lo que tenemos que evitar en nuestros centros de trabajo. Por eso tenemos que hacer todo este procedimiento. Porque a veces no, que nadie se entere, no, aquí no pasa nada, yo hago como que no veo, pero el problema ya está. Y el problema es como una bola de nieve, va además envolviendo a otros y a otros y a otros problemas. Y también tenemos esta parte de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral. Pero esto es hasta la segunda etapa. Bueno, y los registros. Pero me faltaba el número 7, que es, tiene que llevar registros sobre los resultados y medidas de control adoptadas. Ya saben que lo que no está por escrito es como si no existiera. O sea, aquí nada dice, no, sí lo tengo, sí, pero ¿dónde? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Tener todo bien documentado. ¿Tiene que estar firmada con los trabajadores? Hasta donde yo recuerdo. Dependiendo de la documentación. Más adelante vamos a mostrar como los documentos que pueden llegar a tener. Dependerá de la documentación. Por ejemplo, en el tema de los cuestionarios, sí. Obligaciones del trabajador, los trabajadores también tienen sus obligaciones, obviamente para todo este esfuerzo que va a tener que hacer la empresa por documentarse, por conocer, por concientizar todos los efectos que podría tener, el trabajador tiene que observar las medidas que el empresario o el jefe implante, ¿sí? Entonces el trabajador tendrá que colaborar con eso, es obligación, ¿sí? No es como algo opcional. El trabajador tiene que asistir a las reuniones, a los talleres, a todas las actividades que se hagan para cumplir con esta norma, ¿sí? El siguiente es abstenerse de realizar prácticas contrarias del entorno organizacional favorable. Un entorno organizacional favorable es la comunicación, el que se sienta parte de. Entonces, cualquier empleado que genere prácticas, pues obviamente seguramente todas las personas que lleven la gestión de esto en la empresa pues podrán tenerlo como una observación y aparte hay un expediente. Entonces se les pide que pues obviamente observen lo que sí va dentro de un entorno favorable, participar e identificar los factores de riesgo psicosocial. Los empleados también forman parte de la complicidad. Cuando tú ves que hay algún colaborador que está siendo maltratado, bulleado, tú formas parte de esa situación. Entonces se pide que ellos también participen en identificar cuáles son los factores de riesgo. ¿Quién mejor que los colaboradores para que te digan qué está pasando? ¿Sí? Entonces justo lo que hay que crear es ese ambiente de confianza para que el trabajador sepa que si está reportando algún hecho, va a ser confidencial y existen los mecanismos para que lo pueda reportar. Informar sobre prácticas opuestas al entorno, informar por escrito de algún acontecimiento traumático severo, participar en los eventos de información que proporcione el patrón y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Básicamente es corresponder a todas las acciones que el patrón ofrecerá, ¿sí? Bueno, ahora esta es la gráfica que nos va a ayudar para ver cuáles son las obligaciones a cumplir. De un lado tenemos las obligaciones, cuando entra en vigor, en el 2019 o 2020, y aquí tenemos según el número de trabajadores que tengamos. Entonces tenemos aquí, bueno, de 1 a 15 trabajadores, bueno, hay una difusión de la información a los trabajadores de la norma oficial mexicana 035 para el 2019. Todos tienen que difundir la información, tienen que identificar los eventos traumáticos severos, todos tienen que establecer medidas de prevención de riesgos psicosociales y todos tienen que tener una política de prevención de factores de riesgos psicosociales. Ya para la parte de los análisis, el análisis de los factores psicosociales, a partir ya de 16 trabajadores, ya obliga a partir del 2020 este análisis de los riesgos psicosociales, la evaluación del entorno organizacional solamente en el caso de empresas que tengan más de 50, establecer medidas de control de los riesgos psicosociales, eso los obliga a todas las empresas a partir del 2020,
los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a todos a partir del 2020, y en el caso del registro documental y en el manejo de evidencia solamente a partir de 16 trabajadores o más de 50 a partir del 2020. Eso sería como esta gráfica. Por ejemplo, aquí atendiendo a la duda que tenía sobre qué documentos se podrían firmar y cuáles documentos no, otra vez, perdón. Por ejemplo, la difusión de información a los trabajadores sobre la NOM, pues vamos a verlo un poquito más adelante como cuáles son los siguientes pasos. Se sugiere que cuando tú invites a los trabajadores a que tomen estas pláticas, hagas una lista de asistencia. Entonces el trabajador se registra y firma. Entonces esos serían los tipos de documentos que tú podrías tener como evidencia. Si ustedes en sus centros de trabajo ya tienen prácticas, traten de irlas documentando. Es decir, ya hay actividades que ustedes hacen en pro y que cumplirían con la norma. Lo único que necesitarían, si es que no lo hacen, es empezar a documentar las fotografías, las reuniones, las listas de asistencia. Entonces este podría ayudar. Y obviamente los demás, por ejemplo, la política de prevención de factores de riesgo, una vez que la organización identifica cómo está, se genera la política. La política igual tiene que ser hecha a la medida, no puede ser lo mismo una empresa que la otra. Entonces se pide, en algunas ocasiones, por ejemplo, se hacen pláticas en donde se comunica la política, se revisa si hay alguna duda o no, y se pueden poner listas en donde estuvo de enterado o de recibido de la política, ¿sí? O sea, no tiene que ser cada uno, pero se hacen sesiones donde todos lo pueden revisar. Y bueno, las evaluaciones, pues estas no forman parte de este año, afortunadamente nos estamos apenas preparando, pero sí valdría la pena que nosotros en las empresas fuéramos conscientes del alcance. Ok. Bueno, hay dos fases, como lo acabamos de comentar: la fase de prevención y la fase de control. En este año, muchachos, 2019, empresarios, ¿estamos en qué fase? Prevención, afortunadamente. El próximo año tendremos que cumplir con la fase de control, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las actividades de prevención? Definir y establecer políticas a la medida, implementar las acciones y programas a la medida y disponer de mecanismos seguros para recibir quejas. Es como el buzón de quejas, pero este buzón de quejas se hace de manera confidencial, hay un comité, o sea, tiene ciertas particularidades para que sea un buzón efectivo, ¿sí? Es decir, que no ponga a mi compañera, que pues es la más discreta de todas, supongamos, pero al final no está dado el mecanismo que refuerce todo el sistema, ¿sí? Entonces, eventualmente el trabajador simplemente no querrá generar la queja o la situación. Y obviamente están en el control, que ya forma parte del siguiente año, es definir un programa de intervención. Las intervenciones son mucho más específicas y tienen que ver con temas mucho más profundos. Por ejemplo, acoso laboral, acoso sexual, violencia laboral. O sea, hay muchas situaciones en las empresas que solo un especialista podría llevar un adecuado seguimiento. Por eso es que se está esperando hasta la segunda fase a que se puedan hacer estas intervenciones. Y evaluaciones específicas. ¿Se acuerdan de los segundos exámenes médicos que se hacen? O sea, pues uno es como el diagnóstico y el otro es ya más específico, y hay intervenciones a 3 niveles. A nivel empresa, a nivel grupo de trabajo y a nivel personal, ¿sí? Dependerá de cuáles serían exactamente quién requiere esa intervención, si es a nivel muy específico donde nadie más se tiene que incluir, o son intervenciones de manera grupal porque es un grupo de trabajo el que está generando la situación, o es a nivel empresa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los beneficios de tener un entorno organizacional favorable, que bueno, que es parte de lo que ya les hemos estado también explicando. Para los colaboradores, bueno, esto va a fortalecer la salud física y mental. O sea, se van a enfermar menos. Creo que tener personas con buena actitud, que estén sanas, nos va a beneficiar a todos. Otro va a generar estabilidad laboral, familiar y social. Van a decir, bueno, y a mí como patrón, a mí qué me interesa la familia.
Sí es bien importante, porque también cuántas veces han faltado porque ya se presentó un problema muy grave en la familia. Y a veces hay problemas muy graves en la familia que fueron producto de la falta de convivencia y porque las personas pasan más tiempo en el trabajo que con sus familias. Esta parte del equilibrio, y también ya lo vimos, para nosotros también, a quien no le gusta tener tiempo para pasarlo con los suyos. También tenemos esta parte también de genera estabilidad social. Acuérdense que también somos corresponsables de las nuevas generaciones. Estamos teniendo problemas de muchos niños que se están criando solos, van a la escuela, no tienen tiempo de ver a sus padres, son cuidados por el internet, ahí aprenden otras cosas que no deberían, y entonces luego que no nos extrañen los problemas que luego estamos teniendo. Incrementa su creatividad, desempeño y satisfacción laboral. Pues ustedes pueden buscar en internet diversos estudios que se han hecho en otros lugares del mundo, donde sorprendentemente a la hora de reducir la jornada las personas son más productivas, las personas pueden ser más creativas, se tienen mejores resultados. Entonces estamos viendo que la tendencia a explotar a las personas no nos está resultando, nos está dando hasta efectos contraproducentes. Entonces también las personas van a colaborar y van a trabajar en equipo porque van a sentirse más equilibradas. También tenemos que van a ayudar a que participen proactivamente con un sentido de pertenencia, no reactivamente, no cuando ya viene el problema, sino se pueden ir adelantando. Y además va a sonar un poco cursi, pero se van a poner la camiseta. Para la empresa, bueno, van a incrementar, van a decir, bueno, ¿cómo puedo convencer al patrón de esto? Bueno, va a incrementar la productividad. Van a disminuir los costos del Departamento de Recursos Humanos, también van a disminuir los costos por asuntos médicos, operativos, riesgos de trabajo, o sea, no vas a estar desperdiciando el dinero, o sea, no vas a estar utilizando para reparar, sino esta medida de prevención te va a evitar tener que pagar esto. Van a disminuir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, que eso es algo que ya se ha estado trabajando desde hace tiempo. Vamos a disminuir también el ausentismo y vamos a disminuir la rotación de personal, porque ya vimos que sale bastante caro que se nos vaya un buen colaborador. Y esto es como parte del cumplimiento de la norma oficial 035, porque ustedes van a estar cumpliendo pues con este alineamiento. ¿Qué les parecieron los beneficios? Saliendo de aquí nos vamos, ¿verdad? A aplicarnos. Ok, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Nosotros estamos aquí, ¿sí? Nos acercamos a un lugar en donde tenemos un curso, un taller, en donde conocemos de la norma, ¿sí? Ese es el primer paso. El segundo paso será generar talleres de concientización para sus trabajadores. Pueden ser separados, por ejemplo, directivos, administrativos u operativos, dependerá de cómo ustedes lo elijan. Y generar ya, como dijimos en algún momento, las intervenciones por parte de un experto. Es importante por el tema del diagnóstico. ¿Se acuerdan que alguien más podría aplicar el cuestionario? Sin embargo, no cualquiera está apto para poder hacer el diagnóstico por temas de psicología que tienen que ver. Entonces, la aplicación de las guías, la evaluación y el diagnóstico, preferentemente tendría que ser por un experto, ¿sí? Y hay muchas empresas que tienen ya un psicólogo o que tienen áreas especializadas donde hay una persona que tiene este perfil. Y las etapas de prevención, es decir, lo que aplica en el 2019 será generar el programa de prevención de acuerdo al diagnóstico, es decir, vamos como sastre y hacemos un traje a la medida, de acuerdo a lo que la empresa requiera. Se genera la política, que dijimos que también es a la medida, y un seguimiento de estas acciones, ¿sí? Ayuda mucho que lo haga el personal de la empresa, sí. También es importante, a veces le creen más a los externos, ¿sí? Entonces, valoren, todo esto se tiene que valorar obviamente entre los directivos, entre la parte de recursos humanos, cómo es que se quiere llevar todo este programa. No se trata de cumplir por cumplir, realmente hay un efecto mucho más de fondo. Si ustedes toman en cuenta esto y lo hacen con mucha conciencia, los efectos pueden ser muy grandes. Entonces, siéntanse en la confianza de, si tienen alguna duda, pues podernos contactar. El próximo año
ya viene la segunda etapa, ¿sí? Que son la aplicación de los siguientes cuestionarios, en donde ya se tiene que evaluar el entorno de trabajo y en donde ya tenemos que llevar un registro, exámenes médicos y muchas otras cosas adicionales. Estos son los contactos y ese es el correo electrónico. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Hace rato comentaron de dónde estaban los instrumentos y no alcancé a... Sí, están publicados en el diario oficial. Ajá, y está toda la norma y la norma dentro de ese archivo. Sí, allá atrás. ¿Están pensando esto como un principio de combatir el efecto? ¿Sí? ¿Ya han pensado en platicar con los empresarios, con los patrones? Perdón, ¿es un principio para combatir el efecto? O sea, esto yo estoy entendiendo de que esto es un efecto de tener un entorno laboral complicado. Sí, favorable, ok, sí, pero si se complica, ¿cómo lo podemos resolver? Ya se ha pensado en platicar con los patrones, porque hay patrones tóxicos, complicados, de hecho, que si ellos no cobran conciencia, el entorno no se va a modificar nada. Claro, de hecho, si me lo permites, en la gráfica... A lo mejor lo comentaron antes de que yo llegara, porque sí, llegué tarde. Para eso estamos. Justo los primeros que tienen que informarse son los empresarios o los dueños del negocio y los directivos. Esta gestión no se va a poder llevar a cabo si ellos no toman conciencia del alcance. Los trabajadores podrán hacer su parte, sin embargo, esto no es algo que venga de un efecto de trabajadores hacia directivos, sino al contrario, viene desde la cabeza, que entienda que ya es normativo, es decir, ya es una obligación, ya no tiene opción, pero ahora cómo va a poder llevar esta gestión, ¿sí? A través de un programa, como decía la doctora. No se trata de mandar a una persona que te dé un masaje o de tener a una persona que te ayude a tener sesiones de yoga, no, va más allá de, hay situaciones que no están vistas y que es complicado verlas, pero se tienen que tomar, se tienen que afrontar en algún punto. Entonces, gracias por tu participación, es muy valiosa, porque sí, el directivo y el empresario es el primero que tendría que estar aquí sentado. Pero existen patrones culturales, perdón que insista, Sí, no. Existen patrones culturales como la empresa Google, en donde creen que ser un satisfactor empresarial y un ambiente laboral bueno es tener un área de videojuegos, una hielera o un refrigerador con refrescos, cerveza incluso, y hasta futbolito. Yo creo que los patrones mexicanos no lo van a entender, sí, creo. Son temas culturales, son totalmente, por eso decíamos que nos agrada tanto que esta norma se haya dado, porque incluso hasta en otras organizaciones, por ejemplo Google, que pertenece a Silicon Valley, que está en San Francisco, no está normado. O sea, yo trabajo con empresas también en Estados Unidos, no está normado de esta manera. Entonces tenemos esa gran oportunidad, tomémoslo como oportunidad. Creo que nuestro trabajo será, que si no estamos a cargo de tomar esas decisiones, acercarnos con los directivos y hacerles conciencia de todo lo que hoy se platicó, y definitivamente este es un tema que generará otro tipo de cultura laboral, porque hacia allá vamos. Se hacen trajes a la medida, o sea, entiendo perfectamente, no es lo mismo cómo se va a hacer un programa de prevención y una política en una empresa. Puede ser la misma que vende abarrotes en la ciudad de Morelia, que lo que se haría en la ciudad de Uriangato. Y estamos hablando que nos separan unos kilómetros, pero la cultura del lugar es totalmente diferente, usos, costumbres, la jornada laboral. Mientras que para algunos lugares están muy acostumbrados a levantarse súper temprano, puede haber otros lugares que para eso sería casi como un factor que les estaría generando estrés. O sea, hay muchas, por ejemplo, hay lugares donde se tienen turnos nocturnos de trabajo. Sí, pero entonces esos que los tienen que buscar la manera de que su colaborador, su trabajador también pueda tener momentos de descanso. No significa, ahora, no es lo mismo que existan turnos bien planeados, que se tomen en cuenta todos los factores, a que a nosotros nos toque levantarnos a las 7 de la mañana y salir todos los días de trabajo a las 3 de la mañana.
Entonces, precisamente va a haber cambios por la cultura, por las personas, porque también hay algunos que tienen unas prácticas sumamente destructivas, y entonces la forma en cómo se tiene que intervenir tiene que ser con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y entonces, de hecho, se están haciendo equipos multidisciplinarios. Va a haber algunas empresas donde a lo mejor no tienen tantos problemas, es simplemente documentas, informas y se acabó. Pero a lo mejor hay otras donde es ¿cómo lo hacemos para arreglar tanta cosa? Por eso nos están dando como un año de margen. De hecho, esto se publica desde el año pasado y había desconocimiento, y hasta ahora se empezó a hacer mucho énfasis en los medios, desde que nos dijeron que es obligatorio. Entonces sí, todo el mundo nos tuvimos que poner a trabajar, desafortunadamente, pero sí entiendo totalmente esta inquietud. Para el 2020 es en octubre cuando sí, 23 de octubre, si no me equivoco, 28. Sí. Yo sé que cada empresa es diferente y los estrés que se manejan cada una es diferente, estamos hablando de nuestra compañía. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las posibles soluciones de una empresa que está así, estresa, así a tocar? ¿Qué podría ser? O sea, incapacidad, cambio en los manejos internos, ¿cuáles son las soluciones? Me voy a esta tabla. Ahí está. Me tengo que ir a esta tabla primero para ver cómo están los factores psicosociales de trabajo, y tengo que detectar cuáles son esos factores de riesgo psicosocial. O sea, no puedo mover cualquier pieza. Es como jugar Jenga. O sea, quito una y se me puede derrumbar. Entonces es todo un trabajo. Yo llevo trabajando mucho tiempo con gente que está en la maestría de desarrollo organizacional. Esto es lo que nos obliga la norma, pero en casos severos creo que va a ser necesario tener que utilizar modelos de diagnóstico que nos da el desarrollo organizacional, donde es la aplicación de las ciencias de la conducta a las ciencias administrativas para poder hacer intervenciones en una organización. Hay veces que el problema, por ejemplo, está en el liderazgo, entonces tenemos otros, si el problema es muy severo, tenemos otros modelos que nos permiten ver qué tipo de liderazgo. Entonces ya tendremos que utilizar otro tipo de instrumentos que irían más allá de la norma oficial 035 para empezar a hacer los movimientos con mucho cuidado. Si el problema está en la estructura, entonces tenemos que trabajar, no solamente es cosa de psicólogos, se tiene que trabajar con los directivos de la empresa para poder hacer quizás hasta un trabajo de reorganización o de reingeniería dentro de la empresa. Ahí sí estaríamos hablando que necesitaría un equipo de consultores externos que los puedan ayudar y que los puedan guiar. Necesitaríamos otro tipo de cuestionarios para ver el clima laboral. Ahí tendríamos que profundizar muchísimo más. Y sí, sabemos que hay empresas de mucho renombre que han crecido, pero también como hay tantas personas se les han salido de control ciertas áreas y no se soluciona corriendo toda la gente. Tampoco se soluciona haciendo cambios, a veces se tiene que hacer con mucha calma, y estoy segura que eso no se va a solucionar en 2 años. Eso les podría llevar muchísimo más tiempo. Y estamos hablando que a lo mejor necesitaríamos abogados, necesitaríamos como todo un equipo dependiendo de los problemas que estuviéramos detectando. Cuando estamos hablando de un problema de salud mental, de mucho estrés, tenemos que empezar por ver qué le corresponde al trabajador, qué le corresponde al patrón, y entonces se tienen que empezar a diseñar programas, y creo que ahí necesitaríamos la intervención del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, que ahí no estaríamos trabajando así como más, porque ya puede haber un riesgo de salud bastante alto. Cuando yo lo trabajo, hay en psicología cognitiva conductual, ellos tienen programas de biofeedback, neurofeedback, hay programas en esta educación de las emociones, hay programas desde la inteligencia emocional, hay programas de mindfulness, que es otro por último, hay desde focusing. Ahí sí les puedo decir que hay una amplia variedad. Hay algunos que pueden ser muy simples, hay simples ejercicios desde el control de la respiración, pero eso es cuando el asunto es interno, y hay otros que tienen que ver con hay que cambiar la parte como externa y hay que hacer cambios en las condiciones. Tenemos que ver de cuánto presupuesto estamos hablando. O sea, tendríamos que revisar con mucho cuidado y hacer diagnósticos donde quizás sí estos cuestionarios se los quedan todos cuando estamos hablando de problemas tan severos. No sé si respondí a su pregunta. Bueno, y quisiera hacer un comentario para adicionar lo que dijo Angie. Son demasiados matices. O
O sea, esto es algo que es solamente una primera acercamiento y unas primeras acciones. Yo te diría, no te abrumes, o sea, hay que tomar acción, desde luego, y eso no es la situación de una empresa, es la de casi la gran mayoría. Entonces, no nos abrumemos, identifiquemos bien cuáles son las acciones, hay que empezar un programa, hay que hacer la política y hay que empezar acciones para que de buena fe el patrón empiece a hacer acciones para mejorar el entorno laboral de los trabajadores. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social siempre va a revisar cuándo lo haces por cumplir y cuándo en realidad tú estás haciendo acciones adicionales. Entonces, todas estas acciones conllevan a un programa mucho más grande, ¿sí? En donde tú aumentes productividad, en donde tú tengas un plan de desarrollo para tus trabajadores. Entonces, son muchos componentes. Entonces, esto forma parte de un programa mayor. Pero ese programa mayor se va a gestar de acuerdo al liderazgo y a la intención que tenga el líder y el empresario. Todo empieza con asumir la responsabilidad de quererlo hacer. No hay recetas, el liderazgo es muy complejo, pero a la vez muy sencillo. En cuanto el líder asume la responsabilidad de que quiere hacer las cosas empiezan a marchar. Esto es tema cuántico. Los trabajadores se dan cuenta de cuando tú lo haces con una intención de verdaderamente querer ayudar y ellos suman. Entonces, empieza por esa parte, ¿sí? Saber que tenemos una responsabilidad, que las cosas se tienen que hacer, que hay un programa mayor, pero es por fases. Todo esto lleva su tiempo, pero eventualmente es una pieza de dominó que se mueve. Cuando el trabajador lo siente, la organización en realidad tiene esa intención de cambiar las cosas a favor, se empiezan a mover muchas sin que tú las tengas que mover una por una. Entonces, todo inicia con el asumir la responsabilidad de hacer un cambio. Sí. La aplicación de la norma, ¿quién va a hacer unas revisiones del trabajador? ¿Va a hacer una denuncia? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta situación? Bueno, como viene en los recuadros que hemos visto, lo primero, tú tienes que notificarle a tu trabajador. Por ejemplo, si tú eres el que está a cargo de esta gestión, tú le tendrás que notificar al trabajador lo que tú ya conociste hoy, ¿no? Porque tenemos que clarificar, hay mucho rumor sobre toda esta situación, entonces es necesaria esa plática con los trabajadores. Una vez que tú tengas esa plática con los trabajadores, se les comenta que van a hacer, se les van a aplicar unos cuestionarios, unas guías, y que a partir de eso se estará trabajando en la empresa para poder mejorar el entorno organizacional y que ellos formarán parte de todo ese programa. Entonces, yo creo que por eso se los puse en los pasos a seguir, que lo segundo es hablar con los trabajadores. Vale la pena también que a lo mejor los segmentemos, por la experiencia que existe, es que se segmenten por tipos de enfoque. No es lo mismo un enfoque operativo que un enfoque más administrativo y directivo. Las conciencias tienen otro enfoque, entonces vale la pena que tú lo tengas bien claro y que de esa manera tú los puedas agrupar, ¿sí? Y después de esa plática viene ya la aplicación de los cuestionarios. Una vez que tienes el diagnóstico, empiezas a hacer el traje a la medida en la parte de la prevención. El próximo año tendrá que ser el traje a la medida en la parte del control. Pero si tú quieres iniciar desde ahora con temas de control, lo puedes hacer. O sea, creo que podemos ir ganando tiempo. Pero a lo que iba a las revisiones, ¿quién las hace? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay auditores a nivel regional que visitan, así como te revisan, por ejemplo, temas de seguridad, te van a revisar temas de la norma. Pero es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sí, gracias. ¿Cuáles son las sanciones por no aplicar la norma para las empresas? Son sanciones económicas. En el diario oficial de la Federación nos decía que van desde los 26,000, 27,000 pesos hasta los 500,000 pesos. ¿Sí? Y bueno, pues estos se aplican de acuerdo a la no observación de la norma. Yo veo muy difícil que esto vaya, o sea, que estas multas se den si tú tienes estas primeras acciones, que realmente creo que son fáciles de aplicar. ¿Alguien más iba a comentar?
Ahorita volvemos a ver. ¿Ibas a comentar algo? Sí. Entiendo que esto bueno, es dentro del entorno laboral. Creo que pasa entonces cuando el trabajador tiene, no sé, alguna enfermedad complicada, pasa por un proceso de divorcio, cuando el trabajador viene estresado por otras situaciones y eso nos afecta en el entorno laboral. ¿Cómo se maneja el entorno laboral? Cuando el trabajador tiene circunstancias, hay factores que son externos, es decir, que la empresa no genera ese factor estresante, sino viene ya de factores externos. Hasta donde yo entiendo en esta parte de la norma es que se hace trabajo de información para que la misma persona pueda detectarlo, pero ahí cuando es un asunto externo el patrón no está obligado a tener que darle como una intervención, sí, o sea por ejemplo, a mí se me muere un familiar, mi empresa no tiene la obligación de que yo supere mi duelo, eso es algo que me va a corresponder, pero sí me puede ayudar brindándome información para que yo al menos pueda entender cómo hay las situaciones que pueden estar en el trabajo y cómo hay situaciones que pueden estar dentro de mi vida personal y que finalmente nos pasan a todos. Y entonces eso sería como una separación. Ahora sí, si eso me estuviera afectando dentro de mi entorno, viene la segunda fase que van a ser las evaluaciones, que es donde tendrían que acudir a la unidad médica familiar que le corresponde. Y entonces ahí es donde vas a trabajar, ¿verdad? Es decir, tú no estás obligado a tener que pagarle ahora todas las terapias psicológicas para que la persona pueda superar un asunto que no tiene que ver con tu trabajo. Pero, por ejemplo, ahí sí puede haber un riesgo. ¿Qué pasaría si tienes a una persona que es abusada dentro de tu entorno? Ahí sí estamos hablando de otro tipo de situaciones que son las que buscamos la evitar. Exactamente. Ahora, ¿puede ser cualquier psicólogo titular o tiene que tener la especialidad de que haya dos? Son psicólogos industriales y sí, no existe una especialidad de psicología y psicólogos industriales y médicos laborales. Y ya, serían todas. Ok, muchas gracias, agradecemos su tiempo, su atención. Creo que, bueno, obviamente mucho de todo esto fue pensado para poder aclarar la mayor cantidad de dudas que pudiera haber y bueno, les agradecemos que hayan asistido. Que tengan muy buena mañana y esperamos verlos en algún otro. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.